Una modelo humilla a una chica por su sobrepeso. Sin embargo, la rechazada termina siendo portada internacional. Bienvenido a Relatos que Enseñan. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia, así que déjala en los comentarios. Y si te gustan las historias con lecciones de vida, no olvides suscribirte y darle like al video. Tu apoyo significa mucho para mí. En una sala amplia y moderna de un edificio de cristal en el centro de la ciudad, el sol de la tarde se cuela por los ventanales, iluminando las caras tensas de decenas de aspirantes. Lucía, con un vestido azul sencillo y el cabello recogido con cuidado, camina con inseguridad por la pasarela improvisada. Los tacones suenan en el piso de madera como ecos de su miedo. Delante, el jurado observa con expresión crítica. Kiara, la modelo estrella, sonríe con sarcasmo y murmura por el micrófono: ¿Qué es esto? ¿La audición de pastelería? Las risas se extienden como una ola cruel. Lucía frunce los labios, pero sigue caminando. Aquí buscamos modelos, no panes recién horneados, agrega Kiara. Lucía baja la mirada y se va en silencio, con la dignidad herida pero aún intacta. En un pequeño cuarto con paredes crema, iluminado solo por la luz de un celular, Lucía y su mejor amiga ven el video viral en la pantalla. Una música burlona acompaña las imágenes de Lucía caminando en el casting, con el texto: Modelo XL, en pasarela, edición gourmet. ¿Por qué la gente es tan cruel?, susurra Lucía con los ojos húmedos. Porque les aterra ver algo real, responde su amiga, abrazándola. Fuera. Los autos rugen mientras cae la noche. Lucía apaga el celular y lo deja sobre la cama. Quizá no sirvo para esto, dice entre sollozos. O quizá es justo por eso que debes seguir. Lucía se queda en silencio, mirando su reflejo en la ventana. En un café bohemio del barrio artístico, con aroma a café tostado y murales coloridos en las paredes, Lucía tropieza con su carpeta de fotos. Las imágenes se desparraman por el piso de madera clara. Un hombre de barba desordenada y ojos atentos se agacha para ayudarla. ¿Estas fotos son tuyas?, pregunta mirando una de ellas. Sí, aunque parece que ya no tienen futuro. Al contrario, tienen verdad. Y eso no se fabrica. Lucía levanta una ceja, desconfiada. ¿Y tú quién eres? Marcos, fotógrafo. ¿Te animas a contar tu historia con imágenes? Lucía lo observa como si por fin alguien la viera de verdad. En un estudio rústico con paredes de ladrillo, luz natural entrando por ventanales altos y una cámara antigua montada en trípode, Lucía se sienta frente al lente. Marcos la dirige con calma mientras suena música suave de fondo. No sonrías si no lo sientes. Solo sé tú, dice mientras ajusta el enfoque. Lucía, sin maquillaje, se muestra vulnerable pero firme. Nunca me habían fotografiado así, murmura. Porque nadie te había mirado así, responde Marcos. Las fotos capturan algo crudo, profundo, real. La última toma muestra una lágrima rodando por su mejilla. Marcos sonríe al revisarlas. Estas fotos no son moda, son revolución. En la cocina modesta de su casa, con la luz del amanecer entrando por la cortina, Lucía revisa su celular mientras prepara café. Entre notificaciones, un correo destaca: propuesta editorial, revista Prisma. Lo abre con incredulidad. Silvia, directora de la revista, ha visto las fotos. Queremos hacer una edición especial contigo en la portada, dice el mensaje. Lucía deja caer la taza que se rompe en el suelo. No puede ser. Su amiga entra, alarmada. ¿Qué pasó? Me quieren en la portada de una revista de moda real. Se abrazan en medio de risas y lágrimas. En un set profesional lleno de luces suaves, ventiladores, ropa de diseñador y estilistas atentos, Lucía aparece con un vestido rojo escarlata que resalta su figura. La cámara la sigue mientras ella se mueve con seguridad. Piensa en todo lo que viviste, le dice Marcos desde detrás del lente. Lucía cierra los ojos, respira profundo y posa. Las luces la envuelven como si la vida la celebrara. Silvia observa desde un costado, asintiendo. Esto va a sacudir a la industria, dice. Lucía sonríe, ahora sin miedo. Ya era hora de que nos vean. Los flashes no solo capturan su imagen, también su mensaje. En calles, estaciones y redes, la portada aparece en pantallas gigantes. Lucía, poderosa, con el título: La belleza no se mide.
Las redes explotan. Mujeres de todo el mundo suben fotos con el hashtag #YoTambien. En un departamento lujoso, Kiara observa en silencio la portada desde su celular. ¿Esa es?, dice una compañera de pasarela. Sí, la que no era modelo. Su teléfono suena con llamadas de marcas cancelando contratos. Ella lo arroja al sofá y se queda mirando por la ventana, sin decir una palabra. En un estudio de televisión, con luces blancas y público atento, Lucía se sienta frente a la presentadora. Lucía, ¿qué sentiste al ver tu rostro en las calles? Sentí justicia. No por mí, por todas las que callaron por años. El público aplaude. ¿Y qué le dirías a quien te humilló? Lucía sonríe con serenidad, que espero que encuentre su valor, sin destruir el de otros. Un silencio conmovido recorre el set. La presentadora se seca una lágrima. Hoy inspiraste a muchas, Lucía. En una gala benéfica bajo luces cálidas, entre vestidos de gala y copas de vino, Lucía y Kiara coinciden. Kiara intenta fingir seguridad. Veo que lograste lo imposible. Solo lo que siempre debí lograr. Sin tus burlas. Supongo que ahora tú eres la estrella. No, la estrella es la verdad. Kiara baja la mirada, por primera vez sin armas. Lucía da media vuelta, sin rencor, solo con dignidad. El aplauso de fondo no es por ella, es por el cambio. En su barrio, entre niños jugando, ropa colgada y calles polvorientas, Lucía llega con cajas de revistas que reparte entre vecinas. Para que tus hijas sepan que no deben avergonzarse de su cuerpo, le dice a una madre. Las niñas corren con las revistas en mano, felices. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le pregunta a su amiga. Crear una agencia solo para chicas reales. Las dos se abrazan. Ese sí que será el verdadero desfile. En una escuela pública, bajo luces fluorescentes y escritorios viejos, Lucía da una charla a adolescentes. ¿Quién aquí ha sentido que no encaja?, pregunta. Casi todas las manos se alzan. Entonces esta historia también es suya. Les muestra su portada. Los chicos la miran con asombro. Nunca cambien por encajar. Hagan que el mundo se ensanche para ustedes. Los aplausos son sinceros. Lucía sonríe. Aquí es donde empieza la verdadera revolución. En su habitación, con luz tenue y un espejo antiguo, Lucía se mira. Ya no busca errores, ni se esconde. Se contempla con amor. Recuerda su primer casting y sonríe. Gracias por no rendirte, se dice a sí misma. Cierra los ojos un instante. Respira con paz. Su reflejo ya no duele. Ahora brilla. Lucía se eligió. Nunca juzgues a alguien por su cuerpo. La fuerza que menosprecias hoy puede ser la que inspire al mundo mañana. No es el tamaño de la cintura lo que define a una mujer, sino el tamaño de su valentía. Lucía no cambió para gustarles. El mundo tuvo que cambiar para entenderla. Y en ese cambio, millones se encontraron también.